Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Mendoza y les voy a conversar un poco sobre las teorías de la educación a distancia. Soy un participante del programa de especialización en telemática e informática de educación a distancia de la Universidad Nacional Abierta y esta es la primera asignación establecida por nuestra facilitadora, la profesora Norma López Amativa. Eh, Realmente la educación a distancia o las teorías de la educación a distancia han sido bastante prolíferas a lo largo del tiempo porque siempre les ha llamado la atención la especie como de separación que en teoría se concebía que tenía que haber entre la educación tradicional y la educación a distancia. De ahí la gran cantidad de estudios que se han realizado desde el punto de vista cognitivo sobre las propiedades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambas modalidades y las características que obviamente, las particularidades y las características que tienen cada una de ellas. El señor Charles Weidmeyer estableció una teoría que era el estudio independiente. Es decir, en esa teoría él se enfocaba en la independencia del alumno. La independencia del alumno es que esta independencia o este sistema de educación a distancia debía funcionar así fuera para un alumno o para un grupo general de alumnos. La responsabilidad total estaba en el estudiante, la responsabilidad del aprendizaje estaba en el estudiante. El docente no era más que un acompañante y así se ha mantenido, digamos, a lo largo del tiempo con algunas variantes, obviamente, debido a la evolución de las tecnologías, como veremos más adelante. Debía combinar, a juicio de Weidmeyer, ya sistemas y medios probados en la educación presencial para asimilarlos a la educación a distancia y debían tener la capacidad de adaptarse a las particularidades de cada alumno. Es decir, debía ser una enseñanza individualizada según las características de cada participante. Michael Moore continuó sus estudios o las teorías, el estudio de las teorías independientes, pero esta vez lo basó en la clasificación de los programas, es decir, autónomo basado en determinados por el alumno, es decir, el alumno seguía determinando su autonomía y no tan autónomo porque el profesor tenía que tener de alguna manera, o el docente tenía que tener de alguna manera, un control sobre él. Ese nivel de autonomía lo basó Michael Moore en tres aspectos. Primero, que el alumno, además de ser responsable de su aprendizaje, debe hacerlo en base a unos objetivos ya previstos. Que el alumno debía establecer un método de estudio y a su vez un sistema de autoevaluación. Michael Moore también estableció que la posibilidad de establecer una comunicación bidireccional alumno-docente. Es decir, ya no era una autonomía plena, sino que podía haber cierta, o debía haber cierta comunicación. Y que tanto el docente como el sistema tenía que tener capacidad de dar respuesta al alumno a sus necesidades individuales, es decir, de acuerdo a, digamos, la particularidad de cada alumno para asumir su aprendizaje o sus procesos cognitivos. Por su parte, el señor Otto Peters, viendo ya todo este tema y un poco más avanzada, llega al criterio de que es necesario establecer un sistema que sea comparable a la producción industrial, es decir, basado en medidas precisas, un método científico, división de tareas, tanto del alumno como del docente, el uso, la industrialización, la automatización, el uso de máquinas en el proceso educativo,
la masificación de la educación, es decir, que pudiera llegarse a la mayor cantidad posible de población en los sistemas educativos, que debía haber un sistema previo, antes de implantar el curso, de aprobarse previamente su funcionamiento, que tenía que haber un criterio científico para el control de los procesos, que no era cualquier programa que se agarrara y se trajera, sino que tenía que tener un análisis científico sobre eso, que tenía que estar basado en una ejecución de programa y sobre todo orientada a objetivos. Es decir, si nosotros vemos esto que está acá, prácticamente es, digamos, la visión que tuvo la Universidad Nacional Abierta para implementar sus procesos de enseñanza por allá por los años 1972-73, por allí. El señor Holmberg ya establece digamos, la interacción, basado quizás en lo que era lo que se llamaba la soledad del alumno a distancia. Es decir, el alumno a distancia no debe estar solo, decía Vollmer, sino que tiene que haber una relación, una interacción entre el que está enseñando y el que está aprendiendo. Está bien que haya una independencia, pero también tiene que haber una interacción, es decir, debe haber comunicación. De esa manera el estudiante se ve estimulado para aprender, y asimismo dentro de esa autonomía el estudiante tenía que tener digamos, participación en la toma de decisiones. De esta manera pues se establece el proceso, la teoría de la comunicación, de tal manera que se tendiera a personalizar las relaciones, que ya no fuera un ente abstracto, sino que te mandaba el curso por correo en aquel tiempo, sino que existiese una comunicación real entre el alumno y el facilitador. El gran artífice, digamos, de la educación a distancia, si se puede llamar así, es el amigo Michael Knowles, a mi criterio, que cuando establece la andragogía, es decir, el desarrollo de programas para educación de adultos. La educación, digamos, en aquel tiempo estaba destinada a ciertas edades, y ya cuando el alumno, la persona tenía cierta edad, pues no podía seguir estudiando, y digamos, por razones obvias, trabajo, familiares, distancias. Entonces el señor Marcor dijo, ya va, un momentito, tiene que haber una manera de que el adulto también aprenda, pero no puede aprender con los sistemas de educación formal, digamos. Tiene que tener un sistema particular para él. Entonces, por eso desarrolla la andragogía, y se considera que es el padre de la andragogía por eso. Acá en Venezuela tuvo un sucesor, que fue el profesor Felix Adams, que en su oportunidad llegó a establecer una universidad andragógica por allá por el centro de Caracas, y que lamentablemente, pues por razones, no sé si políticas o permisología o qué fue, el gobierno de esa época no entendió, creo que era demasiado avanzado, no entendió la filosofía y clausuró el sistema que el profesor Adams quería implementar acá en Venezuela. No obstante, pues sirvió de base para la Universidad Nacional Abierta. ¿En qué se basaba eso? En desarrollo de programas diseñados para adultos, es decir, con unos criterios distintos a la formación de los estudiantes jóvenes, y que esos programas, ese sistema educativo tenía que tener su propio entorno, tenía que formarse un clima de aprendizaje para que se sintiera cómoda a esta persona. Tenía que ser un aprendizaje participativo, o sea, así como dijo Holberg, que era la comunicación, no, aquí tiene que ser participativo, o sea, interactivo. Y algo muy importante, previamente hay que diagnosticar las necesidades de aprendizaje, porque no todos tenían, o no todos los adultos tienen los mismos intereses o las mismas capacidades. Asimismo, dentro de este programa, el señor Knowles estableció que tenía que estar destinado hacia el logro de objetivos terminales, y que
tenía que haber una evaluación, bien sea cuantitativa o bien sea cualitativa, pero había que tener una evaluación a ese sistema de aprendizaje. Acá, digamos, se forman las bases ya para un sistema de educación a distancia con bastante formalidad y con unos criterios técnicos y científicos poco más digamos, dirigidos realmente hacia la sectorización hacia donde quería ir dirigido. Hilary Perrington, por su parte, entonces sigue con el estudio y trata como de englobar, de agarrar todas esas teorías y de unirlas y darle forma a ella, y entonces desarrolla un programa, una teoría que dice que la educación a distancia puede usar cualquier medio para enseñar cualquier cosa. Es decir, ya no es, digamos, como la producción industrial, que era sectorizada. No, acá ya dice, funciona para cualquier cosa. Al funcionar para una cosa se debe introducir entonces el proceso de la economía en la gestión. ¿Por qué? Porque ya no estamos dispersando recursos, sino que estamos englobándolos como tal. Y la educación a distancia debe llegar o debe tener un alcance tal a la que no puede accesar o no puede llegar la educación tradicional, que también es un poco la filosofía de la Universidad Nacional Abierta, tanto en estos programas como en los programas de pregrado. El papel del tutor ya no es la persona que va a dirigir, sino que va a facilitar el aprendizaje, es decir, va a allanar el camino, entre el estudiante y el profesor. Entonces ya ahí se pasa a hablar de facilitador y participante, porque el alumno es el protagonista de su desarrollo, de su aprendizaje, y el facilitador, el profesor, simplemente lo está acompañando. Obviamente para eso tiene que haber entonces, como decía Holberg, un proceso de comunicación integrado. Por eso se dice que Hilary Perrington, digamos, toma todo lo que es las filosofías de las teorías clásicas para enfocar en un nuevo esquema. El padre de la educación tecnológica, vamos a llamarlo, yo lo llamo así, me perdonan si no es así, que es el señor Desmond Keegan. Entonces él dice, ya va, si hay unas tecnologías de comunicación basadas de comunicación a distancia, de comunicación, ¿sí?, a distancia, y hay una tecnología que cada vez es más emergente, más disruptiva. Entonces, ¿por qué no se aprovecha eso en la educación? Y teoriza o establece lo que se llama el concepto de la equivalencia. Es decir, que él dice o establece que mientras más equivalencia haya entre los procesos, las experiencias de enseñanza y aprendizaje, entre la educación presencial y la educación a distancia, mayor va a ser la equivalencia de los resultados, es decir, van a estar prácticamente unidos hasta quizá llegar a unirse o equivalentes unos de los otros sin que haya una diferenciación. Y que debe haber una equivalencia, como dije, de las experiencias presenciales y las experiencias a distancia. Bueno, es un poco lo que estamos viviendo ahorita con el COVID, que prácticamente está llevando a la práctica o poniendo a prueba las teorías del señor Keegan. Prácticamente es eso lo que estamos haciendo. Dice que cualquier medio es idóneo para promover el aprendizaje. Efectivamente, vemos cómo esto está mediado por distancia, pero también hay sistemas vía WhatsApp, hay sistemas vía Classroom, hay sistemas vía WhatsApp, sería, digamos, comunicación directa. Classroom sería una comunicación asincrónica. Google Meet a través de comunicación netamente sincrónica. Zoom a través de comunicación netamente asincrónica. Entonces, estamos viendo cómo cualquier medio con sus programas y sus desarrollados apropiados sirve para promover el aprendizaje, y que se debe aprovechar el uso de las tecnologías de comunicación a distancia para
incorporar medios de comunicación virtuales. Es lo que tenemos ahorita. Ahorita, cualquiera que tenga un dispositivo móvil puede participar en procesos de educación y enseñanza, bien sea como participante o bien sea como docente o facilitador. Finalmente llegamos a las conclusiones de este interesante tema, en el cual el COVID, dentro de sus cosas positivas, que siempre hay una cosa positiva en todo, ha puesto a que se aprovechen estas teorías, a que se implementen y se pongan en práctica estas teorías, se promueva el uso de las tecnologías, de los medios tecnológicos para desarrollar programas y sistemas de enseñanza y aprendizaje como lo estamos viviendo actualmente. El programa Quédate en Casa, por ejemplo, es uno de ellos. La educación a distancia está estrechamente ligada a los principios andragógicos del estudiante adulto. Es decir, los adultos no tenemos la misma capacidad de aprendizaje ni los mismos intereses que puede tener una persona joven, un joven o adolescente. Es complicado, por ejemplo, ahorita tratar de enseñar a los niños, aunque tienen mayor capacidad de aprendizaje a veces que los adultos, a los jóvenes, si no tienen, digamos, la cultura de la educación a distancia. Pero bueno, son procesos que nos obligan a ello, ¿no? La educación a distancia no es solo técnico, es todo un proceso que involucra emoción, compromiso, motivación, satisfacción y sobre todo la responsabilidad tanto del docente como del participante en los procesos educativos. Y no es que la teoría cada una va por su lado, sino que prácticamente todas las teorías, como estamos viendo desde Wettmeyer hasta Keegan, cómo se integran y se complementan para llegar a un proceso de educación a distancia que gracias a Dios lo estamos teniendo actualmente y que nos satisface, digamos, ser partícipe de ello. Muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche cuando estén viendo esto. Un saludo a mis compañeros de curso y a la facilitadora. Espero sea de su agrado. Hasta una próxima.